Bienvenido a un viaje de 15 minutos por los rincones más extraños de la civilización que inventó la democracia, el teatro y buena parte de la filosofía occidental. Estas son 15 curiosidades de la antigua Grecia que probablemente nunca te contaron en el colegio. Número 1. Los atletas griegos competían completamente desnudos en los Juegos Olímpicos, sin ninguna excepción, y así se hizo durante siglos. La palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa desnudo. Literalmente significa lugar para ejercitarse sin ropa, y de ahí viene el nombre que usamos hoy en cualquier ciudad del mundo. Se dice que la costumbre empezó cuando un corredor perdió su taparrabos a mitad de carrera, y aún así ganó. A partir de entonces, competir desnudo se convirtió en símbolo de orgullo masculino y de respeto a los dioses. Este ambiente exclusivamente masculino hizo que, durante siglos, ninguna mujer pudiera ni siquiera plantearse participar como atleta en unos Juegos Olímpicos. Número 2. Si los hombres competían desnudos, las mujeres casadas ni siquiera podían mirar. Tenían prohibido asistir a los Juegos Olímpicos, y la pena por desobedecer era la muerte. Cuenta la leyenda que una madre llamada Calipatera se disfrazó de entrenador para poder ver competir a su hijo entre el público reservado a los técnicos. Cuando su hijo ganó, ella saltó de alegría, se le cayó la túnica y todos descubrieron que era una mujer. Los jueces, por respeto a su familia de campeones olímpicos, decidieron perdonarle la vida. Desde entonces, se dice que los entrenadores también empezaron a competir desnudos en algunas pruebas, precisamente para evitar que un engaño parecido volviera a repetirse. Número 3. Los griegos inventaron algo que usamos todos los días sin saber de dónde viene. La primera máquina expendedora de la historia. El ingeniero Herón de Alejandría diseñó un mecanismo que funcionaba con una moneda. Al introducirla, el peso hacía bascular una palanca que liberaba una cantidad exacta de agua bendita. Se instalaban en los templos para evitar que la gente se sirviera de más. Ocurrió hace más de 2000 años, mucho antes de que existiera cualquier máquina de refrescos moderna. Herón no se quedó ahí. También diseñó puertas de templo que parecían abrirse solas con fuego, y una máquina de vapor rudimentaria llamada eolípila, considerada un antecesor lejano del motor moderno. Número 4. El yo-yo es uno de los juguetes más antiguos que se conocen en todo el mundo. Se han encontrado discos de terracota griegos, con más de 2400 años de antigüedad, que se usaban exactamente igual que un yo-yo actual, atados a un hilo. Algunos de esos discos incluso se dedicaban a los dioses cuando un niño se hacía mayor, como una especie de despedida simbólica de la infancia. Además del yo-yo, los niños griegos jugaban con aros de metal, canicas de barro y muñecas articuladas, juguetes sorprendentemente parecidos a los que usamos hoy en día. Número 5. En Atenas, la democracia tenía una herramienta muy particular para deshacerse de líderes que consideraban peligrosos: el ostracismo. Una vez al año, los ciudadanos podían escribir en un trozo de cerámica llamado ostracón el nombre de la persona que querían expulsar de la ciudad. Si alguien reunía suficientes votos en contra, era desterrado durante 10 años, sin juicio y sin necesidad de haber cometido ningún delito real. El propio término democracia, poder del pueblo, nace en esta misma Atenas, aunque solo los hombres libres y nacidos en la ciudad podían votar. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros quedaban completamente fuera del sistema. Número 6. Viajamos ahora a Esparta, la ciudad más disciplinada de toda Grecia, donde la dureza empezaba literalmente al nacer. Según los antiguos relatos, cada recién nacido era examinado por un consejo de ancianos que decidía si el bebé parecía lo bastante fuerte para convertirse algún día en soldado. Si no superaba esa inspección, podía ser abandonado en las laderas del monte Taygeto. Los historiadores modernos debaten cuán habitual era esto en realidad, pero la fuente aparece en varios textos clásicos. Las madres espartanas, según esos mismos relatos, bañaban a sus bebés en vino en lugar de agua, convencidas de que un niño débil no resistiría el contacto con el alcohol, mientras que uno fuerte saldría todavía más fortalecido. Número 7. Los niños que sí superaban esa primera prueba tampoco lo tenían fácil después, porque su infancia terminaba muy pronto. A los 7 años, los varones eran separados de sus familias
y enviados a vivir en dormitorios comunes, en un sistema conocido como agoqué. Allí pasarían más de una década entrenando resistencia, disciplina y combate, hasta convertirse en soldados profesionales al servicio del Estado espartano. Durante ese entrenamiento se les animaba incluso a robar comida, siempre que no los descubrieran. Si los atrapaban, el castigo no era por robar, sino por haberse dejado pillar. Número 8. Esparta tenía otra rareza que sorprendería a cualquier economista moderno: su propio sistema para evitar que los ciudadanos se volvieran ricos. En lugar de monedas de oro o plata, usaban barras de hierro pesadas, frágiles y sin apenas valor fuera de la ciudad. Acumular una fortuna se volvía casi imposible, porque guardar mucho dinero significaba literalmente cargar con un peso descomunal en metal. Esta medida buscaba frenar el lujo y el comercio con otras ciudades griegas, y convertía a Esparta en una sociedad centrada casi por completo en lo militar. Número 9. Volviendo a la vida cotidiana, hay un objeto que hoy damos por hecho, y que en la antigua Grecia ni siquiera existía como concepto. El papel higiénico no se inventaría hasta muchísimos siglos después. Los griegos usaban piedras lisas o trozos de cerámica rota para su higiene personal. Algunos arqueólogos han encontrado fragmentos de cerámica con nombres de personas concretas escritos encima, lo que sugiere que además cumplían una función bastante peculiar de insulto. También compartían en las letrinas públicas otro utensilio curioso: una esponja marina atada a un palo, que se enjuagaba en agua o vinagre y se volvía a utilizar entre distintas personas. Número 10. El cortejo amoroso también tenía sus propias reglas, y una de ellas era sorprendentemente literal. Lanzarle una manzana a alguien era una forma directa de declarar tu amor por esa persona en público. Si la otra persona atrapaba la manzana y la aceptaba, en algunos contextos se consideraba equivalente a aceptar una propuesta de matrimonio. Esta tradición está tan arraigada en su cultura que aparece incluso en la mitología. Una manzana dorada, la de la discordia, desencadena nada menos que el inicio de la guerra de Troya. Número 11. Los estándares de belleza de la época también sorprenderían hoy a cualquiera que los viera por primera vez. Tener las cejas unidas, lo que hoy llamamos monoceja, se consideraba un signo de inteligencia y de gran belleza, sobre todo en las mujeres. Algunas mujeres que no la tenían de forma natural llegaban incluso a pintarse una línea oscura entre las cejas para simularla. También se apreciaba muchísimo la piel muy pálida en las mujeres, señal de que no trabajaban al aire libre, mientras que un tono de piel bronceado se asociaba con el trabajo manual y con las clases más humildes. Número 12. Hablando de creencias, los griegos tenían un miedo muy particular relacionado con la muerte y con lo que ocurría después. Creían en los llamados revinientes, muertos que, si no se enterraban correctamente, podían regresar de la tumba para atormentar a los vivos. Para evitarlo, en algunas tumbas se han encontrado cuerpos enterrados boca abajo o con piedras pesadas encima, como si quisieran impedir literalmente que se levantaran. Por eso los ritos funerarios se tomaban tan en serio. Dejar un cuerpo sin enterrar correctamente se consideraba un peligro real para toda la comunidad, no solo una falta de respeto. Número 13. La higiene diaria también era muy distinta a la nuestra, empezando por la forma tan particular en la que se bañaban. Por la escasez de agua dulce en buena parte de Grecia, bañarse no era algo frecuente ni cómodo como hoy en día. En su lugar, se untaban el cuerpo con aceite de oliva y luego se raspaban la piel con una herramienta curva de metal llamada estrigilo para retirar la suciedad junto con el aceite. Ese mismo aceite se aplicaba también antes de competir en los Juegos Olímpicos, para proteger la piel del sol y del polvo de la pista durante las pruebas. Número 14. En el terreno de la ciencia, un astrónomo griego se adelantó casi 2000 años a una de las ideas más importantes de la historia de la humanidad. Aristarco de Samos propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, y no al revés, muchísimo antes de que esa idea se aceptara oficialmente. Lo hizo unos 1800 años antes de que Copérnico llegara a la misma conclusión, y en su época casi nadie le tomó en serio. También calculó, con una precisión sorprendente para la época, el tamaño relativo del Sol y de la Luna respecto a la Tierra, usando solo geometría y observación directa del cielo nocturno.
Número 15. Cerramos la lista con el hallazgo que parece sacado directamente de una película de ciencia ficción moderna. En el fondo del mar, cerca de la pequeña isla de Anticitera, unos buceadores encontraron los restos de un mecanismo de bronce cubierto de coral y óxido. Al analizarlo, los científicos descubrieron más de 30 engranajes capaces de calcular con precisión las posiciones del Sol, la Luna y los planetas, y de predecir eclipses con años de antelación. Hoy se le conoce como la primera computadora analógica de la historia, construida hace más de 2000 años, mucho antes de que existiera nada parecido en ninguna otra civilización conocida. Atletas desnudos en los estadios, dinero de hierro demasiado pesado para robar, y una computadora de bronce escondida en el fondo del mar durante 2 milenios. La antigua Grecia fue muchísimo más extraña y más avanzada de lo que nos enseñaron en clase. Si alguna de estas 15 curiosidades te ha sorprendido, ya sabes más sobre esta civilización que la mayoría de la gente.